Buenos días, profe. Espero que esté muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el libro de la ciudad antigua y cómo lo podemos relacionar con la Odisea y con la Ilíada. Primeramente, pues voy a hacer un resumen de los tres, muy sintético, y después los voy a relacionar como para que se haga una comprensión mejor del tema, ¿ok? Entonces, pues voy a empezar con un pequeño resumen sobre lo que es el libro y sobre qué puede tratar. Bueno, pues en los primeros capítulos que sacan pues del libro, lo más importante, lo que más yo podía resaltar era sus creencias. Entonces las creencias que tenían aquellas personas en aquellos tiempos era más la creencia hacia lo que soy. Es decir, se creía que una persona al morir, si no era bien sepultada, por decirlo así, su alma quedaba en pena. Es decir, siempre se tocaba llevarle comida, o mejor dicho, se hacían ritos específicos para, para alabarlo a él, ¿sí? Una de las cosas más importantes en los primeros capítulos del libro habla sobre el pater. El pater era como una familia. El pater, entonces, digamos, es mi familia. Entonces yo tengo una familia y mi papá pues es la cabeza de hogar. Todavía se puede evidenciar con lo que es en este momento. Y el pater en ese momento era como por decirlo el padre que ahora es el de la iglesia, ¿sí? Entonces el padre era el que mandaba sobre todos sus hijos. Entonces, ¿cómo podría decirlo yo? Entonces el padre tomaba decisión sobre qué quería hacer con sus hijos y qué no quería hacer con sus hijos. Eh, una de las cosas más importantes para resaltar es que existía una religión para ellos y era la religión de la familia. Entonces solo se creía en una religión que era la religión de la familia, por decirlo así. Entonces, mi religión es la familia Spitia. Eso es lo que yo comprendí por mi parte de esa parte del libro. ¿Qué pasa? Va surgiendo todo el libro y llega una parte donde cuenta sobre la mujer. La mujer no podía participar, o sea, no había una mujer como por ejemplo el mater, no existía, eso no, nunca existió. Entonces lo que se hacía era que la mujer sí participaba, pero era como la mano derecha del hombre, ¿sí me hago entender? Pero pues no era, ella no podía ser el pater ni nada de eso. La mujer sí jugaba un papel importante, pero, o sea, por ejemplo, yo tengo una hija y mi hija se va a casar, entonces mi hija se va con otro hombre, entonces ya cambia la religión y se vuelve la religión del esposo. Cuando terminaban, pues volvía al padre. Otra cosa muy importante, lo de los esclavos. Los esclavos eran, eran como los sirvientes de los padres y ellos tomaban decisión sobre ellos. Es decir, todas las familias tenían que tener como su esclavo y en caso tal de que el esclavo fuera en libertad se tenía que entregar al padre. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, ya luego todo fue creciendo en el libro y explicaba una cosa muy importante que es que se empiezan a unir como las familias. Entonces, como tenían cosas muy parecidas, entonces las familias se van uniendo. Esto, o sea, tiene mucha, ¿cómo lo puedo decir? Como que lo puedo relacionar mucho con lo que es el romanticismo. No se lo puedo como unir, lo uno porque se generaba, por decirlo así, una relación entre el romanticismo alemán y el romanticismo, ¿cómo se llamaba? Y el romanticismo, espéreme, profe, que no me acuerdo, el romanticismo alemán y el romanticismo de Francia, ¿sí? ¿Por qué lo relaciono? Porque porque una unión entre ellos y era una unión, o sea, que ellos participaban en un arte muy diferente, en un arte muy parecido y ellos qué era lo que querían, ellos lo que querían era libertad de arte, por decirlo así. Eso solo es como para ver una síntesis pequeña de lo que yo considero. Bueno, profe, por otra parte, pues cuando hablamos de la ciudad antigua y pues de la Ilíada y la Odisea lo podemos relacionar mucho pues con la literatura clásica porque pues se hablaba sobre
textos épicos, míticos sobre las batallas de Troya y muchísimas otras cosas. Otra cosa que relaciono es que en la literatura clásica hubieron como uniones y esas uniones también estuvieron, como lo había explicado anteriormente, en el tema ¿del qué? En el tema de la unión de estados, también lo podemos relacionar por otra parte, por la poca participación que tenían las mujeres y la participación que tenían, se relaciona ya que la participación que tenían en el libro era como el apoyo del hombre y lo mismo sucedía como en la Odisea y en la Ilíada, porque pues la mujer no participaba, pero hacía parte, si me hago entender, es decir, la mujer era la que sanaba, curaba a los troyanos, pero asimismo cuando hablábamos del libro de la ciudad antigua, lo relacionábamos cuando decíamos que un hombre siempre debía estar al lado de una mujer o si no, no podía ser el pater. Entonces tiene muchas relaciones que van ligadas a que la literatura clásica tiene que ver tanto con la Ilíada, con la Odisea y con el libro de la ciudad antigua.